El micrófono es suyo. Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido hermano. Saludo a toda mi amada familia en Ecuador. Gracias por esta invitación, por poder considerarme. Es un honor para mí el poder estar con ustedes. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Todo bien? Sí, Excelente. sí, muy bien, fuerte, muy bien. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Puedo tener la habilitación de compartir pantalla? ¿O Sí, le podemos pedir a Anita. Anita nos ayuda, que hizo la invitación. Anita, puedes activarle la pantalla, la opción de pantalla al hermano, porfa. para que así podamos ver los textos bíblicos también en la pantalla, si Sí, es posible? sí está habilitado, puede compartir. Está habilitado, mi hermano, muchas gracias. Me dice que todavía está inhabilitado. Todavía no me deja. Todavía no deja. Anita, Todavía. ¿ayudaste la otra vez con alguna función también? Hermano, lo puse como hospedador, ahí sí puede ser que active eso. Ahora sí. Muchas gracias. Sí, ahora puedo, disculpe. Ok. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la historia de Jeremías. Así que invito a mis hermanitos quienes tengan Biblia, o si pueden también mirar la proyección. Vamos hoy día a estar hablando acerca de la preciosa historia del varón Jeremías y de cómo, esta es la pregunta que vamos a estar desarrollando. ¿Cómo? ¿Cuál es el enfoque y la visión con que estamos observando y mirando las circunstancias? Fíjese muy bien que cuando hablamos de Jeremías, Jeremías tuvo un ministerio de altos y bajos por más de 40 años. Estuvo predicando la palabra de Dios. Él estuvo allí como el siervo de Jehová en medio de tiempos peligrosos, cuando Nabucodonosor iba a conquistar, iba a echar abajo la muralla, a destruir Jerusalén, y muchos salieron en la deportación. Así que la historia que vamos a estar desarrollando es a portas a eso que es ese evento tan trascendental que pasó en la vida de todo Jerusalén, de todo Judá. Así que fíjese muy bien, y esta es la pregunta. Esta es la pregunta más importante de esta lección. Hoy día también vivimos tiempos difíciles, hoy día también vivimos tiempos peligrosos, tiempos que nos agobian, tiempos que nos desafían muchas veces en nuestra fe. Vemos en muchos el temor, el miedo, la angustia, crisis de pánico. Las enfermedades psicológicas en este último tiempo, tiempos de pandemia, han aumentado considerablemente. Y muchos cristianos incluso han sido contaminados con todos estos pensamientos que agobian el alma, apretujan el corazón. Si usted se fija muy bien, cuando hablamos del ministerio de Jeremías, y vamos a ver la primera lectura bíblica, sí, aquí lo tenemos, vamos a mirarlo ahí. Si me acompaña por favor al capítulo 37, vamos a mirar brevemente algunos pasajes de estos capítulos para poder después hacer algunas profundas aplicaciones. Vamos a estar haciendo profundas aplicaciones. Y note muy bien que en Jeremías capítulo 37, Jeremías recibe una orden de Dios. Jeremías estaba predicando la palabra poderosamente y Dios le dice, vete de Jerusalén, vete porque los caldeos van a atacar la ciudad y el que se pase hacia el otro lado va a ser salvo, pero el que se quede en Jerusalén va a ser destruido. En ese momento, cuando estaba sucediendo todo esto, los hombres de Jerusalén, los príncipes sobre todo, apresaron a Jeremías. Allí comienza nuestra historia. Jeremías tratando de cumplir la orden de Jehová, Jeremías tratando de pasarse al otro lugar para ponerse a salvo por la orden de Dios, pero Irías
tomó a Jeremías y lo puso en prisión. Note bien lo que dice allí Jeremías 37, 14 y 15. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos, pero él no lo escuchó, sino irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se iraron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonathan, porque le habían convertido en cárcel. Note muy bien, Jeremías estaba predicando la palabra de Dios. Jeremías era el siervo de Dios. Jeremías estaba haciendo la obra de Dios. Jeremías estaba dejándose guiar por el Señor y de repente llegó una circunstancia. Llegó un problema. La orden de Dios, vete de aquí porque viene la destrucción, y cuando él lo está haciendo, en ese mismo momento, lo toman preso. En ese mismo momento, cumpliendo la orden de Dios, lo azotaron y lo pusieron en la prisión, en la casa del escriba Jonatán. ¿Cómo te sentirías tú en una circunstancia como esa? Estás haciendo la obra de Dios, estás tratando de seguir la dirección de Jehová, estás tratando de esforzarte en dar tu 100% y de repente por seguir la orden de Dios vienen los problemas, vienen los conflictos, caes en prisión, eres azotado. ¿Cómo tiene que haberse sentido Jeremías en un momento así? Peor aún, fíjate muy bien, Jeremías está puesto allí en casa de Jonatán, que la habían convertido en cárcel, y la historia continúa. Y cuando nosotros entramos al capítulo 38, aparece el varón Cefatías, también aparece Gedalías, también aparece Jucal y Pasur, y cuando ellos se enteran que el profeta Jeremías está preso en la casa de Jonatán, estaba puesto allí en esa casa prisión, en esa casa cárcel, ellos hacen más mal. Porque mire lo que nos dice ahora capítulo 38, versículo 6. Y estos príncipes, estos varones importantes, estas personas que le tenían rencor, le tenían odio, le podríamos decir que le tenían mal a Jeremías, tomaron al profeta de Dios. Nota lo que está pasando, una vorágine descendente de malas circunstancias, de malos momentos que está enfrentando este tremendo hombre de Dios. Y dice allí en Jeremías 38:6, estoy tratando de parafrasear la historia para no leer tanto, para ir al punto que yo quiero centrarme. Entonces tomaron ellos a Jeremías, dice Jeremías 38:6, y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y vienen estos malos hombres y tomaron a Jeremías como este profeta que habla en contra de nosotros, este profeta que dice que Jerusalén va a ser destruida, este profeta que habla contra de la ciudad de Dios. Tomaron al profeta y lo echaron. Allí mismo, en el patio de esa cárcel, había un pozo seco, lleno de lodo, lleno de cieno, el pozo cenagoso. Y echan al profeta de Dios. Y allí estaba Jeremías. Nota la angustia, un pozo cenagoso hundiéndose con el barro hasta la cabeza, tratando de rajuñar, tratando de tomarse, tratando de sobrevivir, tratando de tomar un poco de aire. Lo único que se veía era una luz allí arriba. ¿Cómo tiene que haberse sentido Jeremías en el pozo de la desesperación? Allí estaba hundido en el cieno. Él había predicado la palabra, él no había hecho ningún mal. ¿Cuántos de nosotros no nos hubiésemos preguntado, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿qué he hecho de malo? Señor, yo me estoy esforzando por servirte, Señor.
¿Por qué estos hombres malos están ganando ventaja sobre mí? ¿Por qué me lanzaron al pozo? ¿Por qué estoy al borde de la muerte? Nota la profunda carga sentimental que Jeremías está sintiendo en ese momento. Nota el agobio, la angustia que está sintiendo, echado en un pozo, echado y hundido en el cieno, en el lodo, por predicar la palabra de Dios. Todos le han dado vuelta a la espalda. Todos en este momento hablan contra de él. Todos quieren hacerle daño. Su espalda está dolorida. Lo han azotado, lo han engrillado, lo tenían preso. Ahora lo echan en un pozo. Qué tremendo lo que está enfrentando este hombre. ¿Cuántos de nosotros no seríamos tentados a dejar a Dios? Hay que ser honestos, mucha gente por menos deja a Dios. Mucha gente por menos circunstancia abandona al Señor. Y allí está Jeremías, mirando sus circunstancias. ¿Cómo está Jeremías? Le hubiésemos preguntado nosotros. Mal. Nadie me quiere oír, todos me odian, todos me quieren matar, me echaron en la cárcel por decirles la verdad. Dios me dio un mensaje para ellos y este mensaje fue de afrenta. Este mensaje me ha traído problemas. Ser fiel a Dios me ha traído dificultades. Y mira dónde estoy ahora. En la putrefacción, el olor, el cieno, el barro asqueroso. Esos olores nauseabundos que tienen que haber afectado. Tiene que haber llorado Jeremías, tiene que haberse sentido muy mal Jeremías. Imagínate tú en un pozo cenagoso. Imagínate tú lanzado como un vil perro, encadenado, preso, humillado, golpeado, maltratado. Allí está Jeremías en el pozo. Allí estaba hasta que apareció uno. Versículo 2 y versículo 13 del capítulo 38. Apareció el etíope Ebed-Melech, que cuando supo que el siervo de Dios estaba en afrenta, fue a hablar con el mismo rey Sedequías y le dijo: Señor, ¿qué le están haciendo al profeta de Jehová? Este hombre que ni siquiera era parte del pueblo de Dios, era un etíope. En ese momento Sedequías, que era un monigote, ve el rey de Judá, ve y libéralo. Ve y ponlo a salvo. Lo van a matar a ese hombre, lo tienen metido en un pozo, hundido en el barro, apenas puede respirar, apenas puede vivir. Y allí va el etíope Ebed-Melech. Y dice Jeremías 38, 12 y 13. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De ese modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Nota el proceso. Estaba preso, encadenado, fue echado a un pozo, al borde de la muerte. Por la misericordia de Dios, alguien se compadeció de él y con sogas y prendas de ropa lo sacaron nuevamente. ¿Cómo tiene que haber estado Jeremías? Todo sucio, nauseabundo, lleno de barro, lleno de lodo. ¿Usted cree que le dijeron a Jeremías: mijito, vaya a bañarse, vaya a comer al restaurante algo y de ahí regresa y se pone las cadenas? Tomaron a Jeremías como estaba y lo dejaron encadenado en el mismo patio de la cárcel. Ahí estaba Jeremías ahora, todo sucio, todo contrariado, encadenado y preso. ¿Qué he hecho de malo, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mí?, nos preguntaríamos. ¿Por qué me castigas? ¿Qué está sucediendo, Señor? ¿Por qué me viene el mal sobre mi vida? Yo que solamente me he esforzado por servirte. Yo que solamente me he esforzado
por guardar tu palabra, por guardar tu voluntad, Señor. ¿Cuántos de nosotros desmayaríamos en situaciones como esa? Pero nota muy bien el plan maravilloso del Señor, porque termina diciéndonos el capítulo 38, y esto yo lo encuentro tremendo, porque allí está Jeremías todavía preso, allí estuvo en el pozo de la desesperación, estuvo en la cárcel, en las cadenas de la desesperación. Y nota que termina el capítulo 38 diciéndonos, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Jeremías tiene que haber tenido muchas preguntas. Jeremías tiene que haber dudado tal vez en algún momento si podría salir de esta. Pero el plan de Dios fue tan maravilloso. Piensa en esto, hermano. Esto a mí me fascina. ¿Cuál de todo Jerusalén, cuál era el lugar más seguro para enfrentar la destrucción? Nótalo bien. ¿Cuál era el lugar más escondido, más recóndito? Allí estaba Jeremías y llegaron los ejércitos de Nabucodonosor y rompieron y abrieron brecha en la muralla. Y nos dice la historia, y Flavio Josefo, por ejemplo, el historiador, nos dice de que la sangre corría como por medio metro por las calles de Jerusalén, y la espada babilónica y los caldeos arrasaron con la ciudad santa, con la ciudad santa del Señor. Y en ese momento, cuando la destrucción llegó, en ese momento cuando el ejército de Judá fue sobrepasado y los babilónicos destruyeron Jerusalén, el único lugar más seguro que podía encontrarse era la cárcel. Era ese pozo. ¡Qué increíble! Que el único lugar que Jeremías no quería estar, el lugar que eran sus cadenas, el lugar que era el pozo de su desesperación, era el lodo cenagoso de la angustia, era el lugar que Dios había decidido ponerlo para librarlo de la destrucción. Yo no lo entiendo, tú no lo entiendes, pero los planes de Dios son tremendos. Los planes de Dios son maravillosos. ¿Cuántas veces hoy en día la gente vive puro quejándose, como Jeremías en las cadenas, no sé qué me pasa, es que la crisis económica, es que la enfermedad, es que los problemas en la familia, es que la economía, es que aquí y allá, es que mis hijos, es que ponte en mis zapatos, es que ¿cómo vivimos toda la vida quejándonos? Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta que estamos en el lugar exacto para poder ser salvos de la terrible destrucción. Y no lo entendemos. Y no lo meditamos. Fíjese muy bien que cuando nosotros entramos al capítulo 39, y mire lo que dice la Escritura, este es un concepto que tú tienes que grabártelo en tu mente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es lo que aprendió Jeremías. Jeremías cuando se encontraba en el pozo de la desesperación. Jeremías pensaba que sufría. Jeremías pensaba que estaba enfrentando el dolor más grande de todo. Jeremías pensaba de que estaba en el lodo de la desesperación, pero no se estaba dando cuenta que estaba en el lugar exacto que Dios lo quería para poder salvarlo. Y todos sus captores y todos sus perseguidores fueron destruidos. Me recuerda esto mucho. No sé si se te viene a tu mente la historia de José. ¿Te acuerdas de la historia de José?
También sus hermanos lo metieron en un pozo, también los hermanos tuvieron envidia, lo vendieron. Nota también la vorágine descendente de eventos, vendido por sus hermanos lo quieren matar, llega a la casa de Potifar, la esposa de Potifar pone los ojos sobre él, nuevamente cae ahora en la cárcel. José tiene que haberse preguntado, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto sufrir? ¿Por qué estas cadenas? ¿Por qué esta mujer me quería seducir? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué me querían matar? ¿Por qué me echaron en el pozo? ¿Por qué sucede todo lo que sucede, Señor? Pero allí en la cárcel conoce al panadero y al copero. Y tú conoces la historia de José. Y José se convierte en el segundo al mando en Egipto. Y viene el hambre. Y llegan los hermanos de José. Y comienza toda esa historia. Pero cuando ya José está manifestado a su hermano y todos han visto la gloria que Dios le dio y cómo pudo, cómo pudo él enfrentar todo esto, él dice unas palabras muy sabias. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto es lo que está sucediendo, mis queridos hermanos. Porque cuando llegamos ya al capítulo 39, para ir finalizando, igual que una película, Jerusalén es conquistada. Los caldeos tomaron la ciudad. Los Yo caldeos... sí, aquí estoy. ¿Me quieren ver? Aquí estoy. Hermanito, perdón, la hermana Marcia España, si puede, por favor, cerrar su micrófono o en su defecto, como hermano Luis, usted es ahora el hospedador, tiene una opción que es silenciar a todos los participantes. También puede hacerlo, ¿ah? Ya silenció, creo, mi hermana Marcia, sí. Ok. Muchas gracias. ¿Me van siguiendo ya en el final de esta historia para que concluyamos? ¿Cuál era el lugar más seguro de todo Jerusalén? El pozo y ese patio de la cárcel. Cuando llegan los babilónicos y destruyen todo, yo me imagino a Jeremías saliendo como en esas películas de destrucción y de repente le van a soltar las cadenas y él sale y todo destruido. Y todos muertos. Y sus captores y todo lo que había sucedido, todo destruido. Y el único en pie. Y lo tomaron del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo. ¿Cómo estamos viendo? Esta es mi pregunta final. ¿Cómo estamos viendo las circunstancias en la vida? ¿Te das cuenta cómo la prueba de Jeremías fue su más grande bendición? Su circunstancia más negativa fue, en este caso también, su bendición más grande. Cómo las cadenas de Jeremías fueron el instrumento de salvación para su vida. Jeremías no lo entendía. Nosotros no lo entendemos. ¿Por qué estoy pasando aquí? ¿Por qué me sucede esto acá? ¿Por qué muchas veces sufro? ¿Por qué muchas veces lloro? ¿Por qué me pasa tantas cosas malas? ¿Por qué estoy sufriendo problemas económicos? ¿Por qué me enfermo? ¿Cuántas veces no nos preguntamos cosas? ¿No será tal vez que Dios está permitiendo estas cosas para poder mostrarte la salvación maravillosa? Para que esas circunstancias puedan ser instrumentos de salvación. Jeremías no lo entendía, pero lo entendió cuando fue libertado y salió de la cárcel y se dio cuenta que ya no tenía cadenas y que todos sus captores y que la ciudad santa de Jerusalén estaba destruida. Jeremías ahora va a pensar haber ido a la cárcel y haberse sido echado en el pozo. Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. De esa manera Dios me salvó y me libró de la destrucción. Por eso, hermano, no te quejes.
Por eso, hermano, no llores, no lamentes. Tal vez en este mismo momento, en tu prueba, en tu aflicción y en tu dolor, está puesto allí para que eso sea un instrumento de salvación y bendición en tu vida. ¿Cómo estamos mirando las circunstancias, mis queridos hermanos? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo estamos considerando las circunstancias en la vida? A veces no entendemos el plan de Dios, no entendemos los propósitos del Señor, pero si Dios ha permitido que sucedan cosas en nuestra vida, es porque Él quiere sacar ganancia y bendición. Da gloria a Dios, pide el entendimiento al Señor y verás como Jeremías que tus cadenas, que tu pozo, que tu lodo de desesperación puede ser un arma poderosa de salvación. Que Dios le bendiga y le doy muchas gracias por esta oportunidad. Quiero ser respetuoso con los tiempos y gracias, mis queridos hermanos. Espero de todo corazón que en algún momento podamos conocernos también presencialmente y poder visitar a mis lindos hermanos en la linda nación del Ecuador. Que el Señor les bendiga y gracias por escucharme. Y gracias a Dios por su palabra, por las pruebas, por lo bueno y por lo malo, porque todo nos sirve como una bendición.